Bueno, vamos a seguir viendo vectores paralelos. En este caso tengo ya preparado el ingreso de dos vectores paralelos. En este caso se llaman A y B. ¿Sí? Vector A y vector B, que tienen por supuesto la misma dimensión, por eso son paralelos. Y en este caso reserva elementos de tipo entero. ¿Sí? Y recuerden que es muy importante utilizar una constante n para sujetarnos, digamos, a una dimensión. En este caso, por ejemplo, yo le puse 5, pero si a mí me piden resolver un problema, digamos, con 100 elementos, entonces, bueno, lo único que tengo que hacer es cambiar acá el 5 por el 100, ¿sí? Ya que ese valor constante, digamos, no cambia durante todo el algoritmo, ¿sí? Es más fácil, digamos, resolverlo de esta manera con una constante y no dentro, digamos, del algoritmo. Bueno, la particularidad, digamos, de este ingreso es que yo acá, en cada una de las líneas que voy a imprimir, voy a poner ingresar los valores en posición D, que en este caso vendría a ser la posición I. ¿Sí? Recuerden que I es el valor que acompaña al for y todo vector, digamos, debe estar acompañado por for. ¿Sí? En este caso, para el ingreso utilizamos un for y a medida que vamos mostrando un cartel línea por línea, mostramos también la ubicación. ¿Sí? Y por supuesto acá el scanf para ingresar dos números enteros. En este caso yo lo hice en un scan, pero podría hacerlo en dos scanf. ¿Sí? Es decir, uno arriba y otro abajo. Podría hacerlo, pero bueno, a mí se me hace mucho más fácil, digamos, hacerlo así, mucho más prolijo. Bueno, para que tenga un poco más de sentido esto, lo que vamos a hacer es imprimir el vector, porque en este caso lo que podemos hacer es imprimirlo por columna. Es decir, la columna A va a estar asociado, digamos, a los elementos del vector A y la columna B asociado, digamos, a los elementos del vector B. Bien, para eso entonces agregamos un print, o sea, un for, perdón, primero un for, ¿sí? Y después un print que me muestre línea por línea. Cuando decimos línea por línea tenemos que poner un barra n, ¿sí? Y acá una separación de elementos, en este caso enteros, donde me va a mostrar elemento por elemento. Recuerden de poner el i acá adentro porque está asociado, digamos, a la ubicación del vector. Bueno, vamos a probar a ver si funciona y cómo funciona, ¿no? Primero lo que tenemos que hacer es ingresar los valores, ¿sí? ¿Sí? Separados por un espacio en blanco. ¿Sí? Bueno, algunos elementos los ingreso con dos decimales, otros con uno. ¿Sí? Eso sería indistinto. ¿Sí? Vamos a poner el último elemento porque, bueno, acá nos dice ingresar los valores en posición. Fíjense, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y acá este sería el último. ¿Sí? Entonces hacemos un enter y ahí nos muestra las dos columnas. ¿Sí? En este caso si nos piden, digamos, en columnado, si no se podría mostrar en forma horizontal. Para emprolijar un poco esta muestra, digamos, de vectores, lo que podríamos hacer es ponerle un encabezado, acá por ejemplo A y acá B, como para situarlos, digamos, en cada una de sus columnas, ¿no? Bien. Y mejorar un poco también esta separación. ¿Sí? Acá estamos obligados a separarlos por un espacio en blanco, pero en realidad por ahí lo que sería ideal es poner, por ejemplo, un número digital, un dígito, digamos, tres dígitos, digo, por cada uno de los elementos. Entonces, de esta manera va a haber una separación más importante y además va a ser mucho más prolijo. Bueno, y para el encabezado esto debemos hacerlo fuera, ¿sí? del for, ¿sí? Porque es solamente el encabezado. Y para eso tenemos que poner barra n para poner un enter y acá podremos poner la letra A y vamos a ver la letra B.
¿sí? Como encabezado, punto y coma. Vamos a ver cómo queda. ¿Sí? Podríamos ponerle, por ejemplo, acá lo que comentaba, ¿no? En vez de poner 5 elementos, ponemos 3, se lo hacemos más corto. Vamos a compilar a ver qué pasa, a ver si funciona. Y ahí ingresamos 3 elementos. Ahí. 12, 23 y acá pongo uno de 2 dígitos y otro de 1 dígito. ¿Sí? Y fíjense que ahí aparece, ¿no? La primera columna y la segunda columna, digamos que está justificada, digamos, hacia la derecha. Quizás lo que se podría llegar a hacer es correr un poquitito tanto A como B, ¿sí? Para que quede más en el medio. Entonces, en esos casos se pone simplemente un espacio en blanco, digamos acá. Y ahí se resuelve. Bueno, esto es para mostrar, ¿no es cierto? Para mostrar dos vectores paralelos en forma encolumnada, ¿sí? Supónganse que necesitamos, por ejemplo, comparar un elemento de un vector con otro, ¿sí? Supónganse, por ejemplo, que nos pidan mostrar una letra. La letra A, si llega a ser el elemento de A mayor al de B, ¿sí? O mostrar una B si B llega a ser, digamos, un elemento igual a A, mejor dicho, mayor a A. Si llegan a ser iguales, podríamos mostrar o podríamos generar un nuevo vector, ¿sí? Con esos caracteres, ¿no? Es decir, la idea es, lo voy a poner acá como idea, ¿sí? Sería generar un nuevo vector de caracteres que contenga A, B o que contenga un signo igual, ¿sí? Dependiendo de la situación. Entonces, para eso tenemos que crear un nuevo vector que va a ser paralelo y a este le podríamos poner no sé, R de resultado, por ejemplo, ¿no? Y de tipo, o sea, de tipo char y además con la misma dimensión. Si es paralelo, tiene que ser la misma dimensión. Eso es muy importante. Si no, no funciona. Entonces, esto lo podríamos hacer acá, después de mostrar los vectores en forma encolumnada. O bien podríamos generarlo acá, ¿sí? Antes de imprimirlo. Y después agregar una columna más donde aparezca la letra, ¿no? O sea, tanto A como B o como el igual, ¿sí? Entonces, en esos casos generamos un for. Fíjense que estoy utilizando un for para cada cosa. Un for para ingresar, un for para mostrar y otro for para procesar. En este caso tengo que hacer un procesamiento. ¿Cuál es el procesamiento dentro del for? Bueno, en este caso sería preguntar if si el elemento que está en el vector A, dijimos, si es mayor al elemento que está en B, ¿sí? Si llega a ser mayor, dijimos que ahora en el nuevo vector paralelo, en la posición I correspondiente, ahora lo que va a contener es la letra A. Recuerden que siempre es con apóstrofes y además siempre conserva una letra, ¿eh? Cuando trabajamos con char solamente es con una letra. Bueno, punto y coma. En cambio, el else deberíamos preguntar, porque son tres situaciones, deberíamos preguntar de vuelta si A, entre comillas, I es menor a el vector B, o sea, el elemento del vector B. Entonces, en esos casos, lo que tenemos que hacer es generar en R sub I el valor de B, entre comillas, B, punto y coma. Caso contrario,
Es decir, el caso contrario acá sería que sean iguales, ¿no? No nos queda otra. Entonces, en esos casos tenemos que poner R sub I igual, y acá ponemos como apóstrofe el igual, ¿sí? O sea, el signo igual, punto y coma, ¿sí? Y tendremos que modificar esto poniendo y agregando, ¿sí? una letra más que va a ser R, y en este caso tendría que agregar la máscara 3C, ¿sí? Quizás podríamos poner 2C, no hace falta tanto. Y este último va a ser coma R I sub I. Bueno, vamos a ver si funciona, si no hay ningún error. Acá no hace falta, fíjense que acá no hace falta llaves, porque el if envuelve otro if, ¿no es cierto?, adentro, ¿sí? Igualmente les cuento, si ustedes ponían una llave acá que abre y otra que cierra acá, no hay ningún problema, o sea, funciona igual. Bueno, vamos a verificar. Acá me dice que hay un error, ¿sí? Ah, porque fíjense que me faltó un corchete acá, pequeño error, pero que traba todo. Bien, vamos a ejecutarlo, ¿sí? Y acá me dice el valor. Bueno, vamos a poner un valor que sea mayor el B, otro que sea mayor el A y otro que sean iguales, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Y fíjense que aparece, ¿sí? A lo mejor tendría que correr un poquito la R hacia la izquierda, pero fíjense que aparece que el valor de la del primer vector, o sea, de la primera posición, ¿sí? Me dice que el mayor es B, de la segunda la mayor es A y la tercera es el igual, ¿sí? Muy bien, y con esto, digamos, más o menos, acuérdense que acá podemos correrlo y ahí va a quedar mucho mejor. Y con esto seguimos viendo, digamos, vectores paralelos.